El antiguo rey del gaming y el HyperX Cloud 2 ha muerto. Larga vida al nuevo rey. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy hemos tenido una presentación algo más escueta, puesto que ¿quién no conoce el HyperX Cloud 2? Un headset que lleva en el mercado del gaming, liderando el mercado del gaming un montón de tiempo, concretamente desde el 2015, y que por fin ha cedido el trono a su sucesor, el HyperX Cloud 3. Un headset que llega con todo el bagaje de lo aprendido con el que ya contaba el Cloud 2, con novedades, con mejoras en audio y con un diseño que mantiene la esencia pero que se ajusta a los nuevos tiempos. Como de costumbre, comenzamos con las especificaciones técnicas. Unos auriculares de tipo circunaural con un peso de 320 gramos y driver de 53 milímetros de neodimio con una respuesta de frecuencia de 10 Hz, 21 kHz y una impedancia de 64 ohms, contando con un micrófono de condensador del Electreto con una respuesta de frecuencia de 50 Hz a 17 kHz y sensibilidad de menos 42 decibelios. La traducción de todo esto es básicamente que tenemos un headset, un audio que sobre el papel desbanca a el estándar del gaming, que es de 20 Hz, 20 kHz, ofreciendo por tanto una amplitud de frecuencia mucho más grande para poder ofrecer un sonido mucho más fiel, una mayor fidelidad. Además, cuenta con una impedancia superior a la media de 64 ohmios, lo que nos da una mayor definición. El estándar gaming, estándar entre comillas, lo que más vemos en gaming son 32 ohmios, por lo cual tenemos un sonido con una mayor definición. Y pasamos de los 50 milímetros a los 53 milímetros para tener un pelín más de potencia en grave y potenciar así, siempre y cuando lo configuremos así, de unos graves mucho más potentes o relativamente más potentes que los de la generación anterior. Y si el Cloud 2 ha logrado sobrevivir, no vamos a decir sobrevivir porque suena como si le hubiera pasado mal el pobre, si ha conseguido arrasar en ventas durante todo este tiempo, es porque es un headset muy versátil y este Cloud 3 va incluso un paso más allá. Y lo primero que tenemos que mirar es el diseño. Tenemos un diseño, aunque también está en negro, que tiene un toquecito un poquito sport, con ese acabado en aluminio rojo brillante y el símbolo de HyperX en rojo, pero no llega a ser demasiado estridente. Podemos decir que es elegante pero informal. Tenemos un acabado que bien se puede adaptar a los usuarios más gamers como a aquellos que buscan algo más discretito sin ningún tipo de problemas. También influye en la versatilidad, sobre todo más que la estética si cabe, es la compatibilidad. Y aquí entra en juego el sistema de cableado de este Cloud 3. Tenemos un conector jack de 3,5 milímetros que lo vamos a poder conectar a prácticamente cualquier dispositivo, incluyendo cualquier consola a través del mando, aunque suene este gesto un poquito raro. Además, tenemos conectividad USB que puede ser vía Type-C o con el adaptador que viene incluido Type-A para utilizarlo en nuestro PC. Que obviamente lo podemos hacer por jack de audio, sí, pero con el USB tenemos audio espacial DTS con activado de por vida para gozar del mejor sonido espacial, ya que sin el USB no lo reconoce el PC como el Cloud 3, con audio espacial y tener la mejor posición, el mejor posicionamiento de audio del mercado para que sepas por dónde te vienen los tiros y nunca mejor dicho. Esta versatilidad, tenemos plena compatibilidad entonces con PC, PS5, Xbox Series XS, Xbox One, Nintendo Switch, Mac y dispositivos móviles, así como con cualquier dispositivo de audio que tenga un conector jack de 3,5 milímetros. Si pasamos a ver físicamente el headset, tenemos un headset que el único pero entre comillas que le he encontrado es que no pueden girar los audífonos para dejarlos en reposo sobre nuestros hombros, aunque la verdad es que tampoco son demasiado incómodos así. El resto es todo simplemente perfecto. Tenemos un acolchado denso, pero tampoco demasiado firme, que se adapta perfectamente a la morfología de nuestra cabeza gracias a que este anclaje bascula para que se pueda ajustar a la perfección,
y tapizado en piel sintética para ofrecer el mejor aislamiento acústico. Son unos auriculares muy cómodos gracias a la combinación de todo esto que os acabo de detallar y que además cuentan con este sistema de anclaje y todo el interior de la diadema en aluminio para ofrecer la mayor durabilidad. Es decir, no solo estás comprando un headset compatible con todas las plataformas del mercado, sino que además es duradero, es bonito y es cómodo, y mirad qué flexibilidad tiene el bicho. Esto es prácticamente inmortal. En lo referente a la botonera tenemos básicamente el botón de mute y el botón de volumen, por lo que tampoco vamos a tener ningún problema a la hora de acceder a ello. Y el micrófono retirable, por si no lo vamos a utilizar, podemos llevarlo por la calle perfectamente así, con nuestro cablecito al móvil o al reproductor que solamos utilizar, y no tenemos que llevar el micrófono de jirafa colgado si no lo vamos a utilizar. Obviamente, si vamos a estar en casa con el PC y nos comunicamos con el micrófono del headset, pues lo instalamos y punto. Viene con una rejilla ya instalada, que no es la típica espumita que hace de filtro antipop, para que podamos tener unas grabaciones libres de ese ruido de las oclusivas que tanto suele molestar. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. En lo referente al audio, la verdad es que es HyperX, sabe muy bien lo que hacen en el apartado de audio, así como en las memorias RAM, pero eso no viene al caso. Saben muy bien lo que hacen, tiene un audio muy equilibrado, podemos desatar a través del software toda la potencia de sus graves sin ningún tipo de problema, así como el DTS Sound para un sonido más espacial, aunque yo personalmente soy muy fan del sonido estéreo de toda la vida, pero es una opción que tenemos. Y podemos gozar de un audio equilibrado o desatar toda la potencia de unos graves que sí que pueden ser muy bestias en el caso de que vayamos, por ejemplo, a jugar a un título de acción y necesitemos ese extra de bombo, de fuerza, de graves. Lo podemos desatar sin ningún tipo de problema, la potencia de estos 53 milímetros. En audio simplemente chapó. En micrófono vamos a escucharlo. Y esta sería la prueba de grabación del micrófono del HyperX Cloud 3. Como siempre, grabamos sin ningún tipo de filtro, ajuste ni edición para que podáis disfrutar de primera mano con la calidad de grabación del micrófono del headset. Y en lo demás, diseño, comodidad, materiales, simplemente de 10. HyperX sabe muy bien lo que hace, ya lo hizo de forma estupenda con los Cloud 2 y estos Cloud 3 obviamente no podían ir sino a mejor. Nos encanta el sistema de cableado que tienes, lo básico con el jack, lo que puedes utilizar en todos los dispositivos, directamente implementado en el cable, y con este pequeño alargador o adaptador lo conectas por USB a todos los dispositivos compatibles con USB para utilizar ese sonido espacial DTS. Todo esto por un precio que la verdad se nos antoja irrisorio teniendo en cuenta todo lo que este Cloud 3 es capaz de ofrecernos. Y por todo ello le otorgamos los galardones de diseño, producto recomendadísimo y calidad-precio de gaming a este HyperX Cloud 3. HyperX, no abandonéis esta senda porque nos encanta. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.